vamos a empezar y las personas que lleguen con demora, pues ya se irán incorporando sobre la marcha. Voy a compartir una pantalla con vosotros y luego volveré otra vez a compartir otra vez la imagen para poder hablar y comentar con vosotros directamente. Vamos a iniciar. Os he preparado una presentación. Comentaros que la imagen que vosotros recibís en vuestra casa lleva una demora. Lleva una demora de aproximadamente unos 20-30 segundos. Depende un poco también de la conexión que puedas tener y bueno, lleva este retardo, ¿no? Muy bien, pues iniciamos entonces. Bienvenidos, 9 pasos para vender eficazmente. Suena bien el título, a mí la verdad es que me gusta, ¿eh? 9 pasos para vender eficazmente, que de hecho son los 9 pasos que, lo sepas o no lo sepas, estás siguiendo para vender tu producto o tu servicio en cualquier lugar. Es bueno conocer cómo son estos 9 pasos porque es la técnica, la estrategia que utiliza un profesional a la hora de vender cualquier producto o servicio. Pues muy bien, te recomiendo que actives tus altavoces o que te pongas los auriculares para de esta manera pues que me puedas escuchar perfectamente. Bienvenidos a todos. ¿Cuál es el objetivo de este webinario? Conocer los 9 pasos para vender de manera efectiva. Los iremos viendo y los iremos comentando para que los conozcáis y los podéis aplicar ya de una manera inmediata nada más terminar el webinario y cuando tengáis ya que empezar a vender. Incluso os diría que lo podéis aplicar ya con las personas de vuestro entorno, porque como decíamos antes, la vida es una gran venta. Veremos técnicas avanzadas que para aquellos que ya estáis en un nivel un poquito más avanzado o incluso para aquellos que estáis iniciando, os van a ser muy útiles, porque son pequeños trucos para ganarte al cliente. Yo como vendedor, porque yo me considero vendedor, siempre digo lo mismo. Los vendedores nos vendemos 2 veces. Primero, nos vendemos a nosotros porque tenemos que conseguir pues caerle bien al cliente, generar esa empatía necesaria, porque si no, no vamos a poder vender absolutamente nada. Por lo tanto, primero nos vendemos nosotros y luego, posteriormente, vendemos nuestro producto o nuestro servicio. Veremos también cómo iniciar una visita, muy importante, porque no tenemos una segunda ocasión de causar una primera buena impresión, y veremos cómo tenemos que hacer esto y veremos también cómo tenemos que preguntar al cliente de manera efectiva. Muchas veces actuamos de intuición. Yo también he pasado por ese camino, ¿no? Actuamos de intuición sin saber bien qué es lo que tenemos que hacer y es importante que sepamos cómo tenemos que preguntar y qué es lo que hay que hacer. Veremos también cómo argumentar de una manera eficaz. No es simplemente sabernos el rollo de nuestro producto, de nuestro servicio, sino que tenemos que saber cómo argumentar, también lo comentaremos. Cómo rebatir objeciones, fundamental. No conseguiremos avanzar con nuestro producto, nuestros servicios, si no sabemos rebatir objeciones. ¿Cuándo y cómo aplicar los cierres de venta? Fundamental. Esta es la parte más complicada y más difícil que le cuesta a muchas personas, cómo aplicar esos cierres. Y en definitiva, el objetivo final de este webinario no es otro que el de ayudarte a que puedas incrementar tus ventas y que puedas vender con fluidez. Luego, al final de este webinario, pasaremos abriremos el chat para que podamos hacer preguntas y respuestas y de esta manera pues me podéis preguntar todo aquello que consideréis oportuno y apropiado y lo podamos compartir con los asistentes. Deciros de que ya está hecho a propósito que este sea un grupo reducido, están convocadas pues alrededor de unas 30 o 40 personas, no más, porque al final tengo una sorpresa para vosotros que estoy convencido de que os va a gustar. Os recomiendo encarecidamente que este tiempo que vamos a estar aquí juntos y que vamos a compartir, que va a ser alrededor de 1 hora, hora y cuarto, pues apaguéis el televisor, desconectéis el móvil, dejar las redes sociales por un rato, no va a pasar absolutamente nada por silenciar el móvil y por dejar Facebook, Twitter, el mundo va a seguir rodando y os garantizo que la información que os voy a transmitir en este webinario os va a resultar muy útil.
Muy importante entonces que estéis atentos. Si estáis con alguien en casa, decirles que vais a estar una horita conmigo, que no os molesten, porque como os digo, la información que os voy a dar es muy importante. Luego os recomiendo también que os quedéis hasta el final, que no abandonéis la transmisión a medias, porque la información, como os digo, es relevante, es una información que vas a poder aplicar ya de manera inmediata, no importa lo que vendas, no importa si tienes una tienda o un comercio, tampoco importa si no vendes ningún producto, porque como decíamos antes, la vida y las relaciones humanas no dejan de ser una venta continua. Dejadme explicaros rápidamente quién soy. Yo soy, bueno, David Tomás, soy Coach Master Practitioner en PNL. Estoy certificado por la ICMF, que es la Federación Internacional de Coaching y Mentoring, y por la ACA, que es la Academia de Coaching y Capacitación Americana. Estos son los logotipos de estas entidades que acreditan pues el que pueda ejercer pues como practicante de programación neurolingüística y también como terapeuta. Para aquellos que no lo sepáis, la PNL, no voy a entrar demasiado en esto, es una técnica que basada en la comunicación nos permite obtener cambios a nivel personal en nosotros mismos y en las otras personas y nos permite utilizar el lenguaje, la comunicación de una manera efectiva. No vamos a entrar en detalle, como os digo, con el tema de la programación neurolingüística, pero es importante que conozcas al menos el acrónimo PNL, Programación Neurolingüística, y que sepas que es una herramienta pero que muy poderosa en lo que a la comunicación se refiere. Y como sabéis, los seres humanos, en nosotros no existe la no comunicación. Tengo 20 años de experiencia comercial, me inicié pues bastante joven y hace unos 7 años que fundé pues mi propia escuela de formación empresarial de nombre Nueva Forma, en la que ejerzo pues como formador y como director. He formado durante estos últimos años pues a muchos departamentos comerciales en toda España. Aquí tenemos algunas fotografías conmigo, pues con algunas empresas. Esta primera es con la televisión de Andorra, una de las primeras formaciones que realicé, la empresa Koyak, una empresa de adhesivos y de siliconas, bueno, Coinet, Incar, otras tantas, Gas Natural Fenosa, es una empresa, una importante empresa de Tarragona, Conversia, bueno, etcétera, etcétera. Conferencias, he impartido conferencias, una conferencia en HP, como podéis ver aquí, ¿no? En otros lugares presentando algunos productos tecnológicos, siempre relacionado con lo que es el ámbito de la venta y la comunicación. Pero tengo que deciros que no siempre fue fácil. No es un camino de rosas llegar a un nivel importante, al nivel de los campeones, que digo yo, ¿no? He vendido libros, he vendido aspiradoras, he vendido seguros, he vendido artículos para la salud, productos financieros, pisos, terrenos, telefonía, pues maquinaria industrial, productos para el plástico. He vendido muchas cosas y otras tantas que no están aquí. Y recuerdo que cuando me iniciaba con esto de las ventas, pues siendo muy joven, me di cuenta de que había un porcentaje pequeño de vendedores en las organizaciones comerciales que estaba, un porcentaje pequeño que hacían unas facturaciones, unas ventas increíbles, que en muchos casos multiplicaban por 10, por 20, incluso a veces por más los ingresos que yo tenía. Tengo que confesaros que cuando me iniciaba pues con el mundo de los libros, pues había meses que no facturaba absolutamente nada. Me iba a casa con cero pesetas de la época, 0 euros de ahora. Y a mí me sorprendía, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que 2, 3 personas de la organización pues fueran capaces de vender lo que no vendíamos entre todos los demás juntos? Y yo me acercaba a ellos y les preguntaba, ¿no? Oye, ¿cómo haces para vender de esa manera que vendes? Y sinceramente, no sé si ellos mismos no sabían responderme, pues cómo hacían lo que hacían o se guardaban el secreto para ellos mismos. Pero investigando me di cuenta y acompañándolos, ¿no? Y esforzándome por aprender, me di cuenta de que estos vendedores estrella, por llamarlos así, los campeones, lo que hacían muy bien era todo lo básico. Todos ellos tenían una gran capacidad de expresión, tenían un estilo diferente, una personalidad diferente, una manera de actuar diferente, pero cuando estaban delante del cliente hacían muy, pero que muy bien
lo que son los aspectos básicos, que aparte de algunos trucos y de unas técnicas avanzadas, como os digo, son un poco lo que vamos a repasar y qué es lo que hay que controlar. Cuando me di cuenta cómo hacían lo que ellos hacían, entonces descubrí qué es lo que hay que hacer. Y puedo aseguraros que cuando descubres qué es lo que hay que hacer y cómo funciona la venta, que no es otra cosa que una tecnología, pues pasé muy poco tiempo a multiplicar mis ingresos. Importante, ¿verdad? Multiplicar los ingresos. Y pasé de ser un comercial de calle que pues tenía dificultades para vender, pues a ser un comercial que vendía. Y para posteriormente pasar a ser jefe de equipo, luego jefe de ventas y más tarde a ser director comercial y finalmente poder crear mi propia empresa, que es la que hoy en día pues tengo la suerte de poder dirigir, que es, como ya os he comentado anteriormente, Nueva Forma. Y esto es precisamente lo que quiero compartir contigo, ¿no? ¿Qué es lo que yo aprendí y qué es lo que hay que hacer para vender, como el título promete, y realmente es así? ¿Cómo son estos nueve pasos para vender eficazmente? Y vamos a entrar ya, sin más dilación y sin más demora, a ver cuáles son estos 9 pasos que tenemos que conocer y que tenemos que saber llevar adelante. El primero de ellos, prospectar adecuadamente. Esto es un paso que os puede parecer obvio, ¿no? Tenemos un producto o servicio, pero tenemos que saber a quién nos tenemos que dirigir. Tenemos que saber quién es nuestro cliente potencial para poder dirigirnos a él. No importa que tengas una tienda, porque en la tienda también prospectas, porque ofreces de alguna manera un producto que vas a atraer a un tipo de clientela o no. Obviamente este paso se entiende más bien si lo que vendes es un producto o servicio en el cual tienes que salir a buscar un cliente. Ahora bien, para prospectar adecuadamente, primero nos tenemos que hacer unas reflexiones. ¿Qué es lo que vendo? ¿Quiénes son mis clientes potenciales? ¿Dónde están? ¿Cómo puedo llegar a ellos? ¿Cómo puedo atraerlos e interesarlos? Estas preguntas sencillas en apariencia y obvias, en algunos casos, como digo yo, los vendedores tenemos una cierta tendencia a olvidar lo obvio. Y es bueno que de vez en cuando lo recordemos, los pasos obvios, porque así de esta manera podemos volver a los orígenes. Yo mismo he vivido en mis propias carnes el hecho de pasar de estar vendiendo muy bien a no vender o a vender muy poco o a bajarme mis ventas de una manera alarmante. Cuando me puse a repasar el por qué era esto, me di cuenta que había dejado de hacer lo fundamental, lo importante. Y cuando vuelves a hacer lo fundamental y lo importante y te vuelves a hacer las preguntas apropiadas, pues las cosas vuelven a funcionar. Una vez nos hemos hecho estas preguntas, pues tenemos que saber cómo poder llegar a nuestro cliente. Y tenemos varias maneras. Y aquí os doy algunas ideas. Obviamente esto va a variar en función de cuál es el producto y cuál es el servicio que tú vendes. Pero podemos prospectar pues a puerta fría, gran aprendizaje, por cierto, pero también muy duro porque te llevas muchos chascos y muchos portazos en las narices y la verdad es que no es nada agradable, aunque forma parte del trabajo. También podemos encontrar clientes en bases de datos que pueden ser perfectamente las páginas amarillas. Yo he trabajado mucho tiempo con las páginas amarillas y me han dado, pues, francamente, muy buen resultado. Todo el mundo está en las páginas amarillas, cualquier empresa. Por lo tanto, es importante, que nos puede ser muy útil. También podemos acudir a ferias y congresos, donde ferias y congresos que puedan estar relacionados con lo con lo que tú vendes, con lo que tú haces. Porque al fin y al cabo lo importante es encontrar el cliente, encontrar dónde ese cliente potencial tuyo pues puede estar. También lo podemos encontrar en redes sociales, LinkedIn, incluso Facebook, que Facebook, aunque es un poco pensado en el ocio, cada vez más tiene una vertiente profesional, tanto Facebook como LinkedIn, y que es importante también el conocerlos, cómo funcionan para poder llegar a nuestro cliente, sobre todo LinkedIn. Luego conferencias que bien podemos impartir nosotros mismos o a las cuales también podemos asistir para hacer networking. ¿Y por qué no? Webinarios como este que estáis asistiendo en el día de hoy y que yo estoy impartiendo.
pues para llegar a nuestro público potencial, más allá de las fronteras, porque la tecnología nos permite pues dar estos saltos. Ese sería el primer paso, que cómo encontrar, cómo llegar a nuestro cliente, a nuestro prospecto, ¿no? El segundo paso, y que muchos vendedores incluso ya pues con experiencia, aquello de, me viene la expresión de ir un poco de sobrado, pues de sobrados me refiero, muchos vendedores se lo pasan por alto. Y es importante preparar la visita a conciencia, porque cuanto más nos informamos sobre nuestro cliente, más capacidad tendremos de poder venderle a nuestro cliente. Y lo primero que tenemos que hacer es calificar. ¿Qué quiere decir calificar al cliente? Calificar al cliente quiere decir saber si es la persona apropiada para decirnos que sí, para comprar nuestro producto. Porque seguramente si te dedicas ya a las ventas te habrá pasado muchas veces como a mí, de que estamos hablando con la persona que solamente nos puede decir que no. Y es porque esa persona no tiene capacidad de tomar una decisión. Por lo tanto, tenemos que saber con quién hablamos, si es la persona que tiene la capacidad de autorizar la compra. A eso me refiero cuando te digo aquí, califica a tu cliente. Es importante saber también, si trabajamos para una empresa, si la empresa ha tenido ya un contacto anteriormente con ese cliente. Y si ha tenido un contacto, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué antecedentes tenemos? Para que de esta manera sepamos qué es lo que nos podemos encontrar en la visita. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace esa empresa? ¿Qué vende? ¿A quién le compra? ¿Está comprando a nuestra competencia? ¿Está comprando por calidad? ¿Está comprando por precio? Porque eso nos indicará las preferencias, ¿no? ¿Qué tamaño tiene? ¿Es una empresa pequeña? ¿Es una empresa que tiene un tamaño medio? ¿Es una gran empresa? ¿Qué es lo que le gusta? Y no me refiero solamente a la empresa, sino a la persona que vamos a visitar. ¿Qué es cuál es el producto que consume? Porque a más información tengamos sobre la persona a la cual vamos a visitar, más fácil nos resultará la venta, como os decía anteriormente. Esto veremos que no solamente es meramente informativo, esto le vamos a sacar rendimiento cuando estemos delante del cliente. En tercer lugar, tenemos algo fundamental. Una vez ya hemos conseguido pues, establecer esa cita con el cliente, porque lo hemos llamado por teléfono o nos hemos presentado allí, tenemos un primer contacto y como os decía anteriormente, no tenemos una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión. Por lo tanto, es muy importante que sepamos cómo hay que actuar cuando nos encontramos con el cliente por primera vez. Y hay algunas reglas que tenemos que seguir y es fundamental. En primer lugar, tenemos que sonreír. Y cuando me refiero a sonreír, no me refiero a una mueca de sonrisa exagerada y falsa, sino me refiero a una pequeña sonrisa que transmita bienestar, que transmita, pues, como se suele decir, buen rollo. Porque se sabe que psicológicamente y a nivel inconsciente, una persona que sonríe, inmediatamente la catalogamos como una no amenaza, sino como una persona cordial y como una persona pues, que no nos supone ningún peligro. Por lo tanto, sonríe. El hecho de sonreír tiene un efecto inconsciente en nuestro cliente. Obviamente tenemos que mostrar seguridad en nosotros mismos. Tienes que mostrar seguridad en ti mismo. Hay que saber manejarse con dominio cuando estamos delante del cliente y eso nos lo da también, obviamente, lo que es la experiencia, pero también la propia seguridad que tú tengas en ti mismo y en tu pregunta, en tu manera de actuar. En tercer lugar, tenemos romper el hielo con habilidad. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, los silencios que se puedan producir, sobre todo cuando hacemos una visita en la cual es la primera visita y, por tanto, no conocemos a nuestro interlocutor. Tenemos que intentar que desde el primer momento fluya lo que es la conversación con habilidad, haciendo que el cliente se sienta a gusto. Por lo tanto, habla de lo que le gusta a tu cliente. Si os fijáis y si nos observamos cada uno de nosotros pues con una cierta objetividad, nos daremos cuenta de que lo que más nos gusta es hablar de nosotros mismos, porque es algo que controlamos, es algo que dominamos. Y cuando tenemos la ocasión de explicar cosas acerca de nosotros mismos, nos sentimos bien y nos sentimos mejor.
Vale la pena que te comente de que cuando hacemos una visita de ventas tenemos que hacer que el cliente se sienta importante, porque esa es una de las reglas fundamentales, ¿eh? Que tenemos que conseguir que el cliente se sienta importante. Y una manera de hacerlo es hablar de lo que le gusta a nuestro cliente. Veremos cómo tenemos que hacerlo esto. Y tenemos que conocer un método para generar empatía de una manera directa. Tenemos que saber cómo generar empatía. Si no sabemos cómo generar empatía, si no tenemos ninguna técnica para generar empatía, tenemos un problema. Porque si actuamos de oído, que digo yo, o de intuición, no es suficiente, porque no sabremos si lo estamos haciendo correctamente. Necesitamos tener una técnica para generar empatía. Pero no te preocupes, yo te voy a explicar una técnica para generar empatía, no solamente con tu cliente, sino con cualquier persona con la que entres en contacto. Y eso me da pie a comentarte la primera técnica avanzada que te voy a facilitar como regalo en el día de hoy, una técnica avanzada que vas a poder aplicar no solamente con tu cliente, como te digo, sino con tu entorno inmediato, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Esta técnica se llama rapport. Pero ¿el rapport qué es? Rapport es una poderosa técnica que ya usamos de manera natural, no estamos inventando nada, y que nos permite generar empatía de manera inmediata con cualquier persona con la cual entremos en contacto. Fíjate bien en estas imágenes que te voy a poner ahora. Aquí veremos, pues si no recuerdo mal, este es el antiguo presidente ruso Medvedev con Obama. Y si os dais cuenta, pues tiene una posición prácticamente calcada la una de la otra, ¿no? Los dos están con los brazos apoyados en la mesa, comiendo una hamburguesa y prácticamente el gesto es un reflejo del otro. Aquí también vemos a los mismos protagonistas, Medvedev y Obama, que están en absoluta sintonía. Parecen dos fotocopias el uno del otro. Y aquí vemos a dos personas, dos chicos, que están reflejando de manera absoluta, es como si fuera un espejo, pues la conducta del otro. Observas, ¿no?, que parecen espejos el uno del otro. Es por eso que esta técnica que te voy a comentar ahora, pues se le llama rapport, como te decía anteriormente, pero también se le llama espejear, hacer de espejo a la otra persona. Pero te estarás preguntando, sí, vale, bien, he visto las imágenes, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que reflejar sin que se note y de una manera consciente y voluntaria el lenguaje verbal y no verbal de nuestro cliente, lo que son expresiones, movimientos, la velocidad del habla, etcétera. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no caer en la burla. Antes os decía de que esto ya lo hacemos de manera natural. Si os fijáis, con las personas con las cuales nos sentimos cómodos y nos sentimos bien, de manera inconsciente, sin darnos cuenta, tenemos tendencia a hacer unos movimientos o adoptar una conducta muy parecida, tanto lo que es físicamente como en lo que se refiere a la forma de hablar. Esto que es una conducta natural lo podemos hacer también sabiendo que lo estamos haciendo para conseguir de esta manera que haciendo esos movimientos sin que se note y, como os decía anteriormente, sin caer en la burla, conseguir que la persona se identifique de manera inconsciente. Fijaros que utilizo mucho la palabra inconsciente. Y si utilizo mucho la palabra inconsciente, que me refiero, con esta palabra me refiero al subconsciente, la venta tiene mucho de proceso subconsciente. Si nosotros tenemos la habilidad con nuestra retórica, nuestra manera de hablar, nuestra manera de transmitir la información, nuestra manera de comunicar, de poder llegar al subconsciente de la persona, es más que probable que vendas el producto o servicio que estás vendiendo. Por lo tanto, es importante que sepamos estas técnicas que actúan no solamente a nivel lógico, como te digo, sino a nivel también inconsciente. Porque cuando hacemos estos movimientos que llamamos rapport, conseguimos que la persona se identifique con algo que ya es conocido, que son sus propios gestos. Fíjate que las personas tenemos tendencia a relacionarnos con quién. Nos relacionamos con las personas que consideramos nuestros iguales. Porque nos sentimos cómodos con las personas que consideramos que están a nuestro nivel. Si nosotros hacemos lo propio con nuestro cliente y con nuestro servicio, conseguiremos
vencer esa resistencia inicial que tiene cualquier persona que no conocemos, ¿no? Esa reserva, esa barrera inconsciente que se genera, bajará esa barrera y podremos entrar en otro nivel. Es importantísimo que vayamos bajando las barreras que nos va poniendo el cliente como protección, porque solo si conseguimos hacer bajar esas barreras, el cliente confiará en nosotros. Si utilizáis, y esto lo podéis hacer ya, pues prácticamente de manera inmediata, si empezáis a reflejar los gestos de las personas con las cuales entráis en contacto, os daréis cuenta que se genera una empatía inmediata. Pero no solamente los gestos, también si reflejamos la velocidad del habla, ¿no? Imaginaros una persona, vamos a ver a un cliente que se expresa de una manera muy tranquila, de una manera muy relajada, que estira mucho las palabras y que es una persona lenta cuando se comunica. Y nosotros llegamos pues con nuestro estrés del día y empezamos a explicarle las virtudes de nuestro producto y de nuestro servicio, porque con esto conseguirás esto y conseguirás lo otro. Es como un choque de trenes, porque la persona no entenderá muy bien lo que le estás transmitiendo. Por lo tanto, no solamente tenemos que manejar de una manera hábil los 9 pasos que os voy a relatar aquí, sino que nosotros los vendedores tenemos que tener también algo de actores, en el sentido de que tenemos que saber interpretar el papel de la persona que tenemos delante para adaptarnos a su conducta. También podemos reflejar el tono, el volumen. Hay personas que tienen tendencia a hablar muy alto, otras hablan muy bajito. Las expresiones que utiliza, qué tipo de palabras utiliza, repetirlas, esas palabras. Gesticular de una manera parecida, no idéntica, sino de una manera parecida. E incluso, aunque os pueda parecer sorprendente, podemos reflejar la respiración de esa persona. De hecho, en programación lingüística decimos que la mejor manera de establecer un rapport potente es a través de la respiración. La finalidad última de establecer rapport no es solamente generar empatía, que lo es, pero hay un paso más allá, porque una vez ya hemos conseguido generar empatía con ese cliente, y ya hemos comprobado que hemos generado este rapport y esta empatía, podemos pasar a dirigir lo que es la conversación en sí, y si hemos generado un rapport correcto, esa persona nos va a seguir. Por lo tanto, el rapport no solamente genera empatía, sino que nos permite, si está bien generado, pasar a dirigir lo que estamos haciendo en ese momento. Eso no quiere decir que obliguemos a la persona a hacer algo que no le gusta, pero sí esa persona nos va a seguir en las explicaciones que le demos o en lo que le queramos transmitir. Número 4. Detecta las necesidades del cliente. Verás de que todo esto tiene un porqué, y este orden tiene un orden establecido, que valga decir que no es que lo haya descubierto yo, sino que lo he averiguado yo, más bien, a lo largo de años de experiencia y de cabezazos contra la pared. Por lo tanto, el número 4, detecta las necesidades del cliente. ¿Cuáles son las reglas? Tenemos que averiguar qué es interesante para el cliente. En el siguiente paso veréis por qué. ¿Qué es interesante para el cliente? Porque no nos interesa a todos lo mismo. Hay algunos que compran un producto por calidad, otros por precio, otros por prestigio. La venta tiene mucho de emocional, esto no me cansaré de repetirlo, pero los motivos de compra son muy variopintos, son muy variados. Cada persona tiene un clic, una motivación de compra diferente. Por lo tanto, tenemos que averiguar qué es importante para el cliente. No podemos llegar al cliente y directamente explicar nuestro producto o nuestro servicio. Primero tenemos que hablar de algo que no esté relacionado. Tenemos que hacer que baje la guardia para generar pues esa empatía que necesitamos generar con nuestro cliente para que nos escuche con confianza, ¿no? Por lo tanto, averigua lo que es interesante para él, averigua también lo que le resulta importante, te averigua qué necesita y qué valora. Y en definitiva, averigua toda la información que sea necesaria antes de pasar al siguiente paso. Nunca inicies tu argumentación, y cuando digo nunca, es nunca, nunca inicies tu argumentación sin saber por dónde vas. Muchos vendedores noveles caen, y yo lo hice durante mucho tiempo, yo no nací sabiendo, caen en el error
de empezar a argumentar su producto o servicio, sea cual sea este producto o este servicio, caen en el error de presentarlo directamente de una manera estándar. Y esto le va a llevar a, pues, a poder vender el producto y servicio a algún tipo de personas, pero se va a perder muchas ventas porque no va a llegar a todo el mundo. Por lo tanto, es importante que tengas en cuenta este punto. Nunca inicies tu argumentación sin saber por dónde vas. Y aquí te voy a dar una técnica avanzada, que una técnica avanzada es la de que hagas preguntas abiertas. Es importante cuando nosotros llegamos a visitar al cliente por primera vez, cuando lo vemos por primera vez, tenemos que saber cómo obtener esta información que necesitamos. Para obtener esta información que te decía en el paso anterior, no es suficiente con hacerle un interrogatorio, porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos interroguen, sino tenemos que tenemos que averiguar esta información de una manera hábil, como te decía anteriormente. Tenemos que saber hacer las preguntas adecuadas, pero no, como digo, no tiene que ser un interrogatorio, sino que se tiene que parecer más perdona, se tiene que parecer más a una conversación. Una conversación sí que nos gusta, sí que nos lo podemos pasar bien, mantener una conversación. Y tenemos que hacer que el cliente hable, porque nos interesa mucho saber cómo se expresa nuestro cliente, cuál es el tipo de expresiones que él utiliza, etcétera, etcétera. Y esto lo hacemos haciendo preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que no se pueden responder con un sí o con un no, sino que requieren de una explicación. Perdón si me entra un poco de tos, pero me pica un poco la garganta, me acabo de poner un caramelo para evitar que me dé la tos mientras estoy aquí contigo. Por lo tanto, estas preguntas abiertas son aquellas que requieren una explicación. Que necesitamos que el cliente hable, que el cliente nos diga cosas para que nosotros podamos analizar la manera con la que habla, la velocidad con la que habla y para poder averiguar lo que es importante para él, como te decía anteriormente. Si escucháis algún martillo por aquí de fondo es porque aquí en la oficina pues ha entrado agua por algún lugar y parece que ha llovido bastante aquí en Barcelona y están haciendo un poquito de arreglos. Permitirme que haga un sorbito de agua. Muy bien. Muy bien, pues seguimos. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos información valiosa porque antes de pasar al siguiente punto necesitamos saber qué es importante para el cliente. Esto lo haremos de manera informal, preguntando con preguntas abiertas, y averiguaremos lo que le importa a nuestro cliente y esta es la base, y fíjate en esto que es importante, es la base que utilizaremos en nuestra argumentación. Esto te relaciona a lo que te decía. Si siempre argumentamos igual, no tiene sentido. Y eso es un error grave, es un error del principiante. No podemos argumentar siempre de la misma manera. Argumentamos en función de la persona que tenemos delante. Al mismo tiempo que le hacemos esas preguntas, descubrimos, como te decía, cómo se expresa, cuál es el modo de hablar, las expresiones que utiliza, los gestos. Para así de esta manera pues poder hacer el rapport, el de espejear a la persona, que como te decía anteriormente, es una técnica muy y muy importante. Una vez que sabemos, y aquí siguiendo en el paso 4, una vez que sabemos lo que es importante para nuestro cliente y no antes, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto y el siguiente paso es la argumentación. Tienes que argumentar en función del punto anterior. Es por eso que es un error llegar a ver a un cliente y directamente argumentar. Si no sabemos lo que es importante para él, si no sabemos qué es lo que él le presta más atención y lo que él más valora, ¿cómo le vamos a hacer una argumentación? ¿En base a qué? ¿En base a lo que nosotros consideramos que es importante? Esto es un error y es un error grande. Dale Carnegie, uno de los mayores vendedores de más reputación que ha existido en la historia, decía que a él cuando iba a pescar,
pues a él le gustaban mucho las fresas con nata. Pero cuando él iba a pescar, no ponía en el anzuelo fresas con nata, sino que ponía cebo. Y ponía cebo porque eso era lo que le gustaba a los peces. A los peces le gustaba el cebo, no las fresas con nata. Eso es exactamente lo que nosotros hacemos con nuestro cliente. Por lo tanto, si sabes de antemano, porque tú le has preguntado y te has preocupado haciendo que eso se convierta en una conversación informal, pero tú hábilmente vas haciendo esas preguntas abiertas, vas obteniendo información, información relevante de lo que tú vendes, de tu producto, de tu servicio. Esta información relevante es la que utilizarás en la argumentación. Por lo tanto, argumenta en función de lo que es importante, interesante y valioso para el cliente. Haz preguntas abiertas siempre que sea posible y busca la afirmación del cliente. Aquí os diré algo que también es una estrategia psicológica, y es que habréis leído, si es que habéis leído algún libro o has leído algún libro de ventas, habrás leído de que una venta no es más que la acumulación de pequeños sís que vamos consiguiendo a través de la argumentación que le vamos haciendo con nuestro cliente. Si el cliente va repitiendo sí a lo que nosotros le decimos y luego repite otro sí, 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 o una afirmación o un movimiento afirmativo de la cabeza, estos pequeños sís, que tienen el mismo valor, al final es más fácil que el sí grande, que no es otra cosa que el de la cierre de la venta, pues lo podamos llevar a buen puerto. Esto es una técnica psicológica. Todos conocemos algún juego en el cual te dicen, repite tenedor, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no? Repite tenedor muchas veces, ¿no? Tenedor, 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 más rápido, tenedor, tenedor, más rápido, tenedor, tenedor, más rápido. ¿Con qué se come la sopa? Y la tendencia es a decir tenedor. Eso es porque psicológicamente funcionamos de esta manera. A nivel inconsciente, el funcionamiento de la mente es bastante sencilla, es bastante simple. No me refiero que no sea complejo nuestro cerebro, sino que nuestro subconsciente muchas veces se expresa con manzanas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si sabemos, no me gusta utilizar la expresión manipular, sino si prefiero utilizar una expresión más que no tenga esta connotación, ¿no? Sino si sabemos llegar al inconsciente de la persona, nos será mucho más fácil el convencerle de que nuestro producto, nuestro servicio es realmente lo que necesita. Otra parte importante en la argumentación y otro error base que cometen los vendedores noveles es que argumentan en función de las características y no de los beneficios. Y esto es un error importante, porque las personas no compramos las características de las cosas, sino compramos los beneficios que nos aporta el tener esa cosa, ese producto, ese servicio. Te pondré un ejemplo. Si nosotros queremos comprar, pues no sé, un iPod, ¿no? Pues un iPod lo podemos comprar pues de 32 gigas, de 5 gigas, de 64 gigas de capacidad, ¿no? Estos son características. Y las características por sí mismo no me aportan gran cosa, pero sí me aporta el hecho de que yo pueda llevarme mi música favorita y me pueda llevar mis vídeos favoritos pues allí donde vaya y poder visualizarlos, ¿no? Ese es el beneficio de tener más capacidad en ese iPod. La característica es simplemente un número que no nos dice absolutamente nada. Por lo tanto, hay que hacer que la persona con la cual estamos comunicando visualice, se sienta ya como propietaria de esa persona. Y eso se hace dirigiéndonos a los beneficios que despertará las emociones de esa persona para comprar nuestro producto o comprar nuestro servicio. Por lo tanto, tenemos que argumentar en función de lo que es importante para el cliente y tenemos que buscar los sís pequeños del cliente. La argumentación no es un monólogo, esto es otro error bastante frecuente, sino que se parece más a una conversación en la que todo momento tenemos que mantener involucrado a nuestro cliente visualmente, de manera también auditiva con lo que le estamos diciendo. Visualmente le podemos mostrar un catálogo, le podemos estar enseñando un piso, o le podemos estar enseñando un coche, y auditivamente con lo que nosotros le estamos diciendo, o incluso emocionalmente. Tenemos que hacer soñar a esa persona y que imagine
ya que está en capacidad, que está disfrutando ya de ese producto que nosotros vendemos. Esta técnica avanzada que ya os he avanzado y valga la redundancia anteriormente es buscar la afirmación del cliente. Cada una de las afirmaciones que compongan tu argumentación debe ir acompañada de una determinada forma de preguntar, buscando el sí. Pero ¿cómo es esta determinada forma de preguntar? Es más sencillo de lo que parece, pero requiere un cierto entrenamiento, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. La educación de nuestros hijos es muy importante, ¿verdad, señor cliente? Nadie en su sano juicio nos diría que no a una afirmación de este tipo. ¿Verdad que optimizar los recursos en la empresa es muy importante hoy en día, señor cliente? Ningún empresario nos diría lo contrario. Por lo tanto, ahí tendremos otro pequeño sí. ¿No le parece, señor cliente, que mejorar la calidad-precio es fundamental en las empresas hoy en día? Nadie en su sano juicio nos diría lo contrario. Por lo tanto, sabiendo utilizar de manera apropiada esta manera de preguntar, de preguntar y de afirmar, vamos a obtener estos pequeños sís que os comentaba anteriormente y que son muy importantes a la hora de cerrar la venta. Pero ¿cómo lo estructuramos esto? Tenemos que conocer cuáles son estas preguntas buscadoras del sí, que son estas que estás viendo ahora en tu pantalla. Son el verdad, no cree, no le parece, no es cierto, verdad, no cree, no le parece, no es cierto. Estos son las preguntas que vamos a poner o bien al inicio o bien al final de las afirmaciones que vamos a realizar. Porque así lo que vamos a obtener son estos pequeños sís fundamentales y que tienen que existir sí o sí si queremos llevar la venta a buen puerto. ¿No te parece? Fíjate, practícalo y te darás cuenta de que es muy efectivo. Pero cuidado, cuidado. Usaremos este modo de preguntar de una manera hábil y solamente cuando sepamos que la respuesta será afirmativa. No le podemos decir a nuestro cliente, pues por ejemplo, ¿verdad que los macarrones con queso pues son excelentes? Porque nos podemos encontrar que al cliente no le gustan los macarrones con queso. Y obviamente en este caso nos dirá que no. Por lo tanto, tenemos que buscar ¿qué? Tenemos que buscar afirmaciones, y fijaos aquí dónde está la conexión. Tenemos que buscar afirmaciones que el cliente ya nos ha dicho anteriormente en la fase de detección de necesidades de cosas que son importantes para él. Entonces, si el cliente ya nos ha dicho que algo es importante para él y nosotros aquí hábilmente lo utilizaremos para remarcar algo que él ya nos dijo buscando la frase buscadora del sí, obviamente sería de tontos el que nos dijera, perdona, que nos dijera lo contrario. Por lo tanto, ya sabemos que la respuesta será afirmativa. Y muy importante, no abusaremos de esta técnica porque cuando un cliente nos descubre usando una técnica, esta pierde total y completamente toda su efectividad. Y no solamente esta técnica, cualquier técnica que utilicemos, cuando el cliente nos ha descubierto utilizando una técnica, absolutamente esta pierde toda su eficacia. Muy bien, vamos al segundo paso. Al siguiente, el número 6. Responde con eficacia las objeciones. Fíjate que hay muchos vendedores que odian las objeciones. Y es curioso porque no llevaremos a cabo una venta de manera efectiva si no existen las objeciones. Porque también nosotros, cuando vamos a comprar, ponemos objeciones sobre el producto o servicio que queramos adquirir. Es demasiado grande, es demasiado pequeño, es el color apropiado, es demasiado caro, es demasiado barato. Por lo tanto, las objeciones tienen que existir. Y todos los productos tienen objeciones. Las objeciones son, como seguramente ya sabes, son cualquier duda o pregunta comprometida que hace el cliente en relación a tu producto o tu servicio. Ahora bien, tenemos que saber que todos los productos tienen unas objeciones que se repiten una y otra vez. Hay objeciones que siempre están. Es que es muy caro, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero. Esas objeciones son objeciones universales estándar, que siempre están ahí. Pero tenemos que saber que una presentación sin objeciones
es muy probable que no termine en venta porque el cliente no está realmente interesado. Cuando el cliente no nos pone objeciones, es porque no le interesa directamente. Ahí no hay que darle más vueltas. O que ya está absolutamente convencido de comprar. Pero esto se da en unos casos pues bastante minoritarios. Es muy normal que el cliente nos ponga objeciones de todo tipo. Y tenemos que estar preparados y tenemos que conocerlas, porque todos los productos tienen objeciones que se repiten en la mayoría de las visitas. Por lo tanto, tenemos que aprender de memoria la respuesta a las objeciones más comunes que tiene nuestro producto o que tiene nuestro servicio. Tenemos que saber cómo funciona esto. Tenemos que conocer cuáles son estas objeciones, practicarlas en casa o en la oficina, no delante del cliente. Delante del cliente no se practica, porque ahí ya no tenemos tiempo de practicar. Ahí ya estamos en la hora de la verdad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que escribir esas objeciones que son más comunes en nuestro producto o servicio para de esta manera pues poderlas conocer y poderlas responder. Y una vez sabemos cuál es la respuesta, automáticamente nuestra respuesta es mejor porque es más contundente. Ahora bien, voy a daros una técnica avanzada para la respuesta a las objeciones. Y yo te diría, aunque después te haré llegar lo que es la copia del vídeo, que que lo escribas para que lo puedas practicar, porque es una manera estándar de poder responder cualquier objeción, y cuando me refiero a cualquier objeción es cualquier objeción que el cliente te pueda dar. ¿Cómo funciona esto? Primero, escucha la objeción del cliente sin interrumpir. Son muchos los vendedores que quieren saltar enseguida encima del cliente para rebatir la objeción sin darle tiempo a que termine pues su argumentación. Y esto es un error. Nosotros tenemos que escuchar la objeción con suma tranquilidad, sabiendo que una objeción no es otra cosa que un obstáculo que se puede superar. Espera un momento que me suena el móvil, lo voy a silenciar. Por lo tanto, hay que escuchar la objeción del cliente sin interrumpir. Una vez el cliente ha expresado su objeción, le damos la razón. Ahora explicaré este punto, porque me imagino que estarás pensando, ¿y si dice una barbaridad? Bueno, ahora lo explicaré un poco más en detalle. Darle la razón. Inmediatamente le damos la razón, rebatir la objeción con tu argumento que ya tienes que saber de antemano, y buscar la afirmación del cliente. Vamos a ver un ejemplo que se entenderá mejor. El cliente te dice, por ejemplo, no tengo tiempo. Esta es la objeción. Es una objeción, por otro lado, bastante estándar. Nosotros le respondemos, es verdad, señor cliente, que algunas personas comentan pues lo mismo que usted me está diciendo, que no tengo tiempo. Sin embargo, y aquí es importante que cuando terminamos de dar la razón, rápidamente y sin dejar espacio de tiempo, utilicemos el sin embargo. ¿Por qué utilizamos el sin embargo? Porque si nosotros le damos la razón y hacemos un espacio de vacío, de silencio entre medio, corremos el riesgo de que el cliente reafirme todavía más esa objeción, y ahí tengamos un problema serio. Por lo tanto, le decimos, es verdad, señor cliente, que algunas personas dicen lo mismo, que el tiempo es muy importante. Sin embargo, cuando estas personas se dan cuenta de la facilidad de uso que tiene este producto y de la rentabilidad que puede obtener con él, inmediatamente cambian de opinión. Y me imagino, y aquí es donde entramos a buscar la afirmación del cliente, y me imagino que para usted como empresario, señor cliente, es importante obtener una buena rentabilidad. ¿Verdad, señor cliente? Fijaros cómo le hemos dado la vuelta a esto. Hemos respondido la objeción de manera que respondemos el no tengo tiempo, pero lo terminamos con una pregunta que sabemos que el cliente nos va a decir que sí. Por lo tanto, superamos esta objeción haciendo una afirmación, la cual ya sabemos la respuesta. Esto no solamente es muy efectivo, sino que además es muy útil. Y aquí es muy importante el que no utilices palabras que son destructoras de ventas. ¿Cuáles son las palabras destructoras de ventas? ¿No? Pues hay unas cuantas, ¿no? Todas las que nos indican pues algo negativo. Pero lo que no le gusta a nadie, y esto es importante que lo tengas en mente, es que le lleven la contraria.
Por lo tanto, si intentamos rebatir una objeción del cliente diciéndole al cliente que no tiene razón, con eso no solamente no vamos a conseguir superar esa objeción, sino que nos vamos a poner al cliente a la defensiva y vamos a conseguir exactamente lo contrario de lo que perseguimos, que no es otra cosa que cerrar la venta. Por lo tanto, no le lleves la contraria al cliente, sino que sé hábil, hazle un regate y responde de manera hábil esa objeción con esta técnica. No es la única técnica, esto es una técnica estándar que funciona muy y muy, pero que muy bien. Después del paso 7, una vez ya pues hemos argumentado, hemos llevado al cliente a una fase emocional, ¿eh? Es cuando pasamos al siguiente punto, que es el cierre. Para pasar al cierre, no podemos utilizar nuestros cierres o nuestras baterías de cierres sin antes haber llevado al cliente al estado emocional apropiado. Si nosotros nos dirigimos a una visita y hacemos y directamente intentamos cerrar la venta, pues obviamente difícilmente lo vamos a conseguir en el 99% de los casos. Porque primero necesitamos conducir al cliente al estado emocional apropiado. Los cierres por sí mismos están en los libros de ventas. Hay montones y montones y montones de cierres. Pero los cierres son un conjunto de palabras y ese conjunto de palabras solamente funcionan cuando hemos llevado al cliente al estado emocional apropiado y cuando nosotros además sabemos interpretar diciendo ese cierre de la manera apropiada. Porque como decía un gran maestro mío, la venta no es otra cosa que decir unas determinadas palabras de la manera apropiada en el momento adecuado. Por lo tanto, tenemos que saber decir con propiedad, con empatía y con precisión esos cierres. Y el cierre, que es la parte que más le cuesta a la gente que se dedica a la venta en general, es lo que diferencia a un comercial de un vendedor. Porque un comercial, por definición, es una persona que generalmente pues explica muy bien su producto o su servicio. Y hay personas que con esto ya van tirando, van haciendo porque lo explican muy bien y entonces logran lo que se llama la venta por convicción, ¿no? Es el cliente el que le dice, bueno, muy bien, pues adelante, vamos a hacerlo, ¿no? Esto sucede en algunos casos, pero hay otros muchos casos en los cuales es necesario que nosotros tomemos la decisión en vez del cliente. Una vez hemos llegado al cliente al estado emocional apropiado. Porque un vendedor, que eso es lo que diferencia al vendedor del comercial, además de explicar muy bien, sabe cerrar la venta. Porque cerrar la venta es el paso clave. ¿Cuántas ventas, y hablo en primera persona, se me han escapado por no saber cerrar una venta cuando ya me daba cuenta de que el cliente estaba caliente, pero no me atrevía, no tenía el aprendizaje y no tenía el rodaje para poder cerrar lo que podía haber sido una venta, me iba con las manos vacías. Cerrar una venta es tomar la decisión de nosotros como vendedores de concretar la venta, aunque el cliente no lo haya pedido, pero primero tenemos que llevar al cliente al estado emocional apropiado. Y aquí te voy a dar unos pocos cierres, no tenemos tiempo para explicarte demasiados cierres, pero te voy a explicar uno, que es el cierre de darlo por hecho. Este cierre es el más fácil de utilizar, es el cierre que prácticamente pues todo el mundo conoce, aunque poca gente aplica, me vale también decirlo, ¿no? Y esto es que llegado el momento, pues dar por hecho sin más que el cliente quiere comprar, que el cliente, hemos decidido que el cliente quiere comprar. Y entonces, llegado el punto que nos damos cuenta de cómo funciona esto, le decimos, muy bien, señor cliente, pues me parece estupendo esto que me está comentando. Dígame, por favor, su DNI o su CIF y te sorprenderás de las veces que no es necesario absolutamente nada más. Otro tipo de cierre muy útil, que es el cierre del doble alternativa. Este cierre consiste en darle al cliente dos opciones, simplemente. En cada una de las dos opciones nosotros salimos ganando porque formalizamos la venta. Un ejemplo. Muy bien, señor cliente. Entonces, ¿lo usarán en la sede central o en la delegación de la zona norte? Una vez el cliente nos responde y se decide por una de las dos, usamos el cierre anterior, que es el cierre de darlo por hecho. Muy bien, señor cliente, pues me parece una excelente opción. Dígame, por favor, su DNI
o el CIF de la empresa. Insisto que hay que utilizarlos en los momentos apropiados. Otro cierre que yo le he llamado el cierre del gallego, que este cierre consiste en responder a una pregunta que hace el cliente con otra pregunta, que nos lleva pues directamente a concretar la venta. Se entiende mejor con un ejemplo. El cliente nos dice, ¿lo tienen en color marrón oscuro? Y nosotros le contestamos, ¿le gustaría en marrón oscuro? ¿Qué nos va a decir el cliente? ¿No? El cliente contestará algo así como, pues sí, me encantaría este color porque es el más apropiado, el que mejor combina o cualquier otra cosa. Y nosotros le responderemos, perfecto, señor cliente, permítame escribirlo. Y sin pausa le pediremos el DNI, CIF, segundo apellido o cualquier otra cosa que requiera una respuesta automática, porque eso es a lo que nos va a llevar a cerrar esa venta. Es un movimiento inconsciente. Número 8. De cierres, evidentemente, hay muchos más y algunos más elaborados y más complicados, pero en este webinario no hay tiempo suficiente como para poder transmitirlos todos. Por lo tanto, de momento te dejo estos. El número 8. Pide referencias a tus clientes. Este es un error bastante común que suelen cometer tanto comerciales como vendedores, de no pedir referencias al cliente. Porque si vendes una visita, no dudes en pedir referencias a tu cliente. Es el momento apropiado, es el momento en el que el cliente está satisfecho, contento y feliz de haber hecho la venta. Y si no has vendido y has hecho bien tu trabajo, pues exactamente igual. Los profesionales pues lo hacen. Lo hacemos y la verdad es que vivimos muy bien de ello, aunque no es posible con algunos productos o con algunos servicios. Esto tienes que estudiar cuál es tu producto, tu servicio. Hay algunos clientes que no te darán referencias por el simple hecho de que ellos quieren tener tu producto y que no lo tenga la competencia. Por lo tanto, no se puede aplicar en todos los productos y servicios. Y el paso número 9, haz un seguimiento adecuado. Tenemos que aprender a hacer un seguimiento adecuado. Le hayamos vendido o no le hayamos vendido, porque tampoco es conveniente una vez le hemos vendido al cliente olvidarnos de él. Porque no nos olvidemos de que un cliente que nos ha comprado una vez nos puede volver a comprar una segunda. Y es importante que de vez en cuando le hagamos o bien una visita de cortesía, o bien una llamada de cortesía, o bien cualquier tipo de relación, un correo electrónico, cualquier seguimiento que haga que esa persona no se olvide de nosotros. Y obviamente, si no nos ha comprado nuestro producto, nuestro servicio, exactamente igual. Tenemos que hacerle un seguimiento apropiado, porque tanto si vendes como si no en tu visita, haz un seguimiento profesional. La insistencia, sin ninguna duda, tiene su recompensa. Pues bien, estos son los 9 pasos, los nuevos pasos que te quería comentar para vender tu producto de manera eficaz, para que obtengas resultados. Y seguramente a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que la venta no es tan sencilla. La venta es un oficio y tiene una tecnología que se puede aprender. Aquí en España y seguramente también en otros países, se considera que cualquier persona que tiene una cierta expresión de palabra, un cierto don de gentes, es una persona que ya está capacitada para salir a vender. Se le da unos catálogos, se le da una instrucción pues de media hora, 1 hora, 2 horas, y sale a la calle y trae pedidos, ¿no? Esto es lo que siguen haciendo hoy por hoy, desgraciadamente, muchas empresas con los resultados, obviamente, pues que les dan. La venta es un oficio y tiene una tecnología que, como te digo, se puede aprender, pero no basta con saber los pasos que hay que realizar, sino que tenemos que llegar, para ser un vendedor profesional, a lo que en programación lingüística llamamos la competencia inconsciente. ¿Qué es la competencia inconsciente? Pues la competencia inconsciente es lo mismo que haces cuando coges tu coche o cuando coges tu moto y te diriges de un lado para otro. Cuando coges tu vehículo no piensas que tienes que cambiar de marcha, ni apretar el embrague, ni mirar el retrovisor. Todo esto lo haces de manera automática, porque ya has conseguido generar el automatismo en tu mente. Eso es exactamente el nivel en el que están los profesionales a la hora de vender un producto o servicio. No podemos pensar cuando estamos delante del cliente en qué fase estamos, sino que tenemos que tener automatizado tanto el concepto de rapport como el concepto de la detección de necesidades, como argumentar en función de lo que es importante para él y la utilización de las frases buscadores del sí y muchas otras cosas que aquí por falta de tiempo no hemos
hemos podido comentar. Porque solamente cuando estamos en ese nivel nos podemos considerar profesionales. Y para llegar a este nivel necesitamos entrenamiento. Cualquier cosa que nosotros queramos hacer de una manera competente, de una manera eficaz, de una manera excelente, necesitamos practicarla. Incluso los mejores jugadores, los mejores deportistas del mundo entrenan de manera habitual para no perder ese nivel. Porque si no estamos aprendiendo, si no estamos mejorando, estamos empeorando. Y si esto lo dejamos en el concepto de la información, ahora ya tienes esos 9 pasos, ¿no? Si dejamos esto en el concepto de la información nada más, pues bien, ya lo sabes y es una información que tienes. Ahora bien, para de verdad incorporarlo al conocimiento y poderlo llevar a la práctica hay que entrenarlo y practicarlo, porque solo cuando practicamos tenemos el conocimiento real de lo que estamos haciendo. Es importante que esto lo pasemos a la práctica. Y eso es lo que en Nueva Forma y yo personalmente pues me dedico, a enseñar a las personas a practicar estos conocimientos, a entrenarlos. Perdona, porque esto lo podemos leer en un libro, como te decía anteriormente, pero si no lo practicamos no podemos llevarlo, no podemos convertirnos en profesionales. Y esto es una de las cosas que, te digo con toda sinceridad, pues a mí me llena de orgullo, ¿no? El poder enseñar tanto a las personas como a las empresas el hecho de poder llevar a cabo pues estos entrenamientos. Y déjame que te muestre pues algunos de los testimonios, ¿no? De las empresas que he podido formar, ¿no? Aquí Carlos Secades, director comercial en Connection 4. He llevado a todos mis comerciales a esta formación y la verdad es que está dando unos grandes resultados a mi empresa, los cuales nos resultan muy satisfactorios. David, aparte de ser un gran profesional, es una gran persona. Le estamos muy agradecidos por la ayuda y el buen resultado. Muchas gracias, Carlos. David es un excelente profesional, nos dice, o me dice, vaya, Antonio Fuertes, demuestra tener conocimientos de los temas tratados y desarrolla los mismos en un proceso muy sencillo de asimilar. Estoy muy contento de la elección. Gracias también para ti, Antonio. Aquí nos dice José Luis García, gerente de Urano Data. Hemos contratado a David para impartir formación en nuestra empresa en varias ocasiones y hemos notado un antes y un después de la contratación. Nuestros resultados han mejorado de una forma espectacular. Sin duda recomiendo a la empresa Nueva Forma y a David Tomás como formador. Estamos muy satisfechos. Esto es las cosas que te dan una recompensa no material, ¿no? Son las cosas que te llenan de satisfacción, el poder ayudar a las empresas, a las personas a conseguir mejores resultados, ¿no? Como es el objeto de este webinario, ayudarte a que generes mejores resultados. Y es precisamente por eso que te quiero hacer una propuesta. Una propuesta exclusiva, una propuesta para ti y solamente para el pequeño grupo reducido que formamos los asistentes a este webinario, que ha sido así además por propia elección. ¿Y cuál es esta propuesta? Pues esta propuesta es ofrecerte un entrenamiento especial. Un entrenamiento que voy a impartir yo personalmente, en vivo, de manera presencial, que realizaré el próximo día 17 y 18 de mayo aquí en la ciudad de Barcelona. Y que he titulado El arte de vender en tiempos difíciles. Parece un título que es bastante apropiado. Pero, ¿qué aprenderás en este entrenamiento en vivo? Aprenderás exactamente y paso a paso lo que tienes que hacer para vender tu producto o servicio. Aprenderás las técnicas que aplicamos los profesionales. Aprenderás cómo encontrar clientes potenciales, cuál es la manera, cómo puedes estructurarlo, cómo utilizar los canales que tienes a tu disposición. Aprenderás también a cómo generar empatía de forma automática, no solamente con el rapport, sino yendo más allá de la técnica avanzada que te he explicado. No solamente con tu cliente, sino con cualquier persona. Aprenderás a calificar de manera adecuada a los clientes. Aprenderás cómo tienes que preguntar a tu cliente. Pero todo esto no solamente a nivel teórico, sino que haremos ejercicios prácticos para que el aprendizaje sea completo. Aprenderás a argumentar también de forma correcta y de forma eficaz. Aprenderás cierres de ventas efectivos y los practicarás en vivo. Aprenderás cómo y cuándo aplicar los cierres para que funcionen. Aprenderás cómo hacer un seguimiento también eficaz y profesional.
Y aprenderás a trabajar con referencias, ¿no? Que es la mejor manera de trabajar, con las referencias que te dan tus clientes. Un cliente que parte de una referencia es prácticamente un cliente asegurado. Y aprenderás también cómo conseguir los objetivos, tus objetivos de ventas. ¿Y qué conseguirás? Sabrás exactamente y paso a paso qué hacer para vender con eficacia. Aumentarás tus ingresos de manera inmediata. Podrás aplicar las técnicas probadas que funcionan. Sabrás exactamente cómo ganarte a tus clientes. Dominarás las técnicas de generación de empatía. Y no me refiero a aprenderás, me refiero a dominarás. Aumentarás tu capacidad de persuasión. Conseguirán que se escuchen tus propuestas y ganarás en influencia con las personas de tu entorno. Y esto es exactamente lo que yo conseguí. Y es por eso que te lo ofrezco a ti ahora, en este momento. Seguramente te estarás preguntando, muy bien, ¿y esto qué me va a costar? La pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? ¿Cuál es la inversión a realizar? Pues mira, déjame que te diga que el valor real de mercado de esta instrucción, de este entrenamiento en vivo, es de 675 euros más los impuestos correspondientes. Pero ahora, en este momento, lo estoy ofreciendo por 350 euros. Pero 350 euros que ya es una rebaja importante. No solamente es esta rebaja, sino que te ofrezco un bono exclusivo, pero esto solamente, lo que te voy a decir ahora, solamente es para los asistentes a este webinario. Solamente para las personas que estéis asistiendo a este entrenamiento en vivo en el cual os estoy transmitiendo esta información. ¿Y en qué transmite? ¿En qué consiste, perdón, este bono exclusivo? Este bono exclusivo consiste en un seguimiento personalizado que te voy a hacer yo, personalmente, durante 2 meses, a través de 2 webinarios exclusivos solamente para los asistentes a este webinario y al entrenamiento. Pero este bono es solo para los que habéis asistido a este webinario. Tendrás las recomendaciones, los consejos, todas las preguntas y todo lo que esté en mi mano de ayudarte a que puedas conseguir esos resultados durante 2 meses. Te voy a hacer un seguimiento de tu producto, de tu servicio y de ti mismo como persona, como vendedor. Pero además, esto no es todo. Hay alguna cosita más que te tengo preparada para ti. Si te inscribes ahora, fíjate bien lo que te digo, si te inscribes ahora o como máximo el lunes 7 de abril antes de las 24 horas, a las 23:59, lo que es la inversión a realizar de 350 euros se ve reducida a 199 euros más un invitado que podrás traer absolutamente gratis, siempre y cuando esta persona que sea tu invitado acredite estar desempleado. 199 euros más un invitado gratis. Fíjate que esto es simplemente para las personas que se puedan inscribir ahora, en este momento, y como máximo el 7 de abril antes de las 12 de la noche. El bono es únicamente para esas personas que se inscriban hoy, a la finalización de este webinario. A partir del 8 de abril, lo que es este entrenamiento en vivo vuelve de nuevo a su coste inicial, su coste oficial, que es de 350 euros. Ahora te explicaré cuál es la metodología para las personas que queréis tener en cuenta esto. ¿Cómo se puede abonar esto? ¿Cómo se puede? Porque como te digo, esto será hasta el día 7 a las 23:59 horas de la noche. ¿Cuáles son los métodos con los cuales se puede realizar pues, esta inversión para este entrenamiento en vivo? Pues se puede realizar a través de PayPal, a través de tarjeta de crédito o se puede realizar a través de transferencia bancaria. Pero además, hay algo muy importante que quiero que también sepas, y es que quiero ofrecerte una garantía. Quiero ofrecerte una garantía de que la asistencia a este entrenamiento no va a ser una pérdida de tiempo. Conozco algunos
algunos mentores o algunos entrenadores que ofrecen o prometen y que luego pues no están al nivel. Es por eso que te quiero dar una garantía. Te quiero dar una garantía específica de que lo que te estoy diciendo es cierto, de que es real. Y esa garantía es una garantía de devolución. Si 100% garantizado. Si al final el entrenamiento no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Sin preguntas. Sin preguntas. Si no estás satisfecho del entrenamiento que has recibido durante esos 2 días, te devolvemos el dinero. Pero esto solamente si te inscribes ahora. Por lo tanto, si te quieres inscribir ahora, haz clic en el botón que en breve desplegaré. Como esto lleva una demora, pues lo voy a ralentizar un poquito. Esto es lo que te ofrezco. Es lo que te ofrezco para que lo puedas llevar a cabo. Muy bien, voy a salir ahora de esta presentación y vais a pasar pues a verme en directo y poder comentar lo que consideréis oportuno. Con esto ya termino. Desearos muy buenas noches aquí en Barcelona, en España. Mucha suerte, mucho éxito y muy buenas ventas. Os he hablado David Tomás. Buena suerte y hasta pronto.